Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gerbaudo y hoy vamos a hablar de un clásico, Historia de dos ciudades, escrito por Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la estupidez, era la época de las creencias, era la época de la incredulidad, era un período de luz, era un período de tinieblas, era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Teníamos todo frente a nosotros, no teníamos nada, íbamos directo al cielo, íbamos derecho por el camino opuesto. En suma, aquella época era tan parecida a la época actual que algunas de nuestras autoridades más notorias insistían en que, para bien o para mal, solo era aceptable la comparación en grado superlativo. ¿Qué les pareció? Ojalá les haya gustado este comienzo. Muchos críticos de la literatura dicen que es uno de los mejores comienzos jamás escritos. Yo no sé si decir tanto, pero sí creo que es un gran comienzo de novela y que es una excelente manera de empezar esta historia. Charles Dickens nace en el año 1812 en una ciudad llamada Portsmouth, en la frontera sur del Reino Unido, una ciudad costera. Vivió 58 años, o sea que falleció en 1870 y falleció de un derrame cerebral mientras trabajaba en su última novela, Los misterios de Edwin Drood. Esta novela quedó sin terminar y fue publicada post-mortem. Hay muchísimo para decir sobre Charles Dickens. Se han escrito innumerables libros, hay biografías escritas, un montón. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es que Charles Dickens dedicó su vida casi íntegramente a la escritura. De hecho, 2 años antes de fallecer, hizo una gira que llamó algo así como Lecturas de Despedida, en la que se paseó por el Reino Unido leyendo en distintos lugares sus textos. Durante esa gira tuvo su primer derrame cerebral. De todas formas no quiso dejar de hacerla, dejar la gira incompleta. Entonces cuando se recuperó y los médicos le dieron permiso, retomó esta gira y la última fecha de la gira fue 5 meses antes de su fallecimiento, cuando tuvo el último derrame y ahí fallece. Pero ni siquiera cuando él ya sabía que estaba enfermo, quiso dejar de escribir ni dejar de compartir con sus lectores sus textos. La novela de las que les voy a hablar hoy es Historia de dos ciudades. Es la 12ª novela que escribe Dickens, o sea que estamos ante un escritor ya maduro. Ya era Charles Dickens cuando se sentó a escribir esta historia. Esta historia fue publicada de manera completa en el año 1859, pero en esa época era muy común que las novelas se fueran publicando en revistas o diarios por fascículos. Esto pasó con esta novela también. Fue publicada por fascículos y cuando se terminó, se recopiló y fue publicada luego en un libro. Pero la gente, la primera vez que leyó esta novela fue a partir de entregas semanales. Como se podrán imaginar, la novela transcurre en 2 ciudades, en Londres y en París. Está ubicada en el año 1775, arranca. Después, la segunda parte de la novela, porque está dividida en 3 partes, es 5 años después, o sea, en 1780, y la tercera parte de la novela está ubicada o transcurre en el año 1792. Un dato importante a recordar, porque va a ser muy relevante para la novela, es que la Revolución Francesa ocurre en el año 1789. A nosotros a veces nos enseñan como esta fecha y a veces nos queda en la cabeza que la Revolución Francesa fue un día, una semana o un mes. Pero no, la Revolución Francesa fue un periodo que duró al menos 10 años, de hecho más de 10 años. Así que esta novela en su totalidad transcurre años antes de la Revolución Francesa y durante la Revolución. Como ustedes saben, en general yo no suelo compartir este tipo de datos
antes de leer una novela, porque creo que puede formar algunos prejuicios o preconceptos previos a acercarnos al texto. Sin embargo, en este caso se trata de una novela histórica donde este dato y los años en que transcurren son muy importantes para entender de qué trata la novela y qué es lo que está diciendo más allá de los hechos que narra. Voy a contarles entonces de qué trata la novela y cuáles son sus temas principales. Pero antes quiero avisarles y contarles que se realizó el sorteo por el libro de Game of Thrones, o sea, por el libro de Juego de Tronos, la primera entrega de Canción de Hielo y Fuego, que lo había sorteado unas semanas atrás, o en realidad se había anunciado el sorteo unas semanas atrás. La ganadora está anunciada, pueden ver el video del sorteo en mi cuenta de Instagram. Aprovecho para que recuerden sumarse a las redes sociales porque por ahí sumo un montón de contenido más allá del que está acá en el canal de YouTube, así que si se quieren sumar, genial. Volvamos a Historia de dos ciudades. Esta novela, para tratarse de una novela de Dickens, no es una novela tan larga, así que también es una buena oportunidad para quienes les da un poco de miedo los libros tan extensos de animarse a leer a este autor, que es uno de los más importantes de la literatura occidental, ¿sí? En la historia de la literatura occidental. Entonces, ¿de qué se trata esta novela? Esta novela narra la historia de una chica, de una joven, que se entera que su padre está vivo. El padre que ella pensó que había muerto cuando era pequeña, incluso antes de nacer o poco después de que ella naciera, en realidad estuvo vivo todo este tiempo y estuvo encerrado. A partir de ahí van sucediendo un montón de cuestiones, que es que ella viaja con otro de los personajes a recuperar a su padre y todo lo que les pasa a partir de eso. Esa es más o menos la trama de la novela. Digamos, de eso se trata, de una persona que se pensaba que estaba muerta, estuvo encerrado durante 18 años en una suerte de calabozo, en una torre, en una celda, y luego sale a la vida y todo lo que le sucede después de eso, cómo se recupera, cómo se reintegra a la vida y algunos eventos que van ocurriendo que no les puedo contar para no spoilearles. 3 cuestiones generales de la novela. Por un lado, esta novela no tiene un personaje principal único. Vamos a tener personajes más importantes que otros, pero no tenemos un solo personaje al cual seguir a lo largo de toda la historia. Por eso yo cuando les contaba un poco la trama les cuento del comienzo de la novela. Luego empiezan a suceder un montón de otras cosas, que es lo que me lleva al segundo punto que quiero comentarles. ¿Cuál es? En la trama, al principio, los sucesos se van transcurriendo en 2 ciudades y en un comienzo nos da la sensación de que algunos personajes o incluso las ciudades no tendrían tanto que ver, salvo que los personajes viajan de una ciudad a la otra. Pero en realidad, a medida que va avanzando la trama, vemos como eso que parecían hilos sueltos se van uniendo los unos a los otros y forman una red, y esa red es la trama que al final va a representar a los personajes más importantes de la novela, que son las ciudades de Londres y de París en esa época, durante esos años. Por eso esta novela lleva este título, porque es la historia no solo de las personas que vivían en esas ciudades, sino de las ciudades en sí mismas y de toda la población que vivía en esas ciudades. El tercer punto general para compartir con ustedes es el rol que tiene el narrador en esta novela. Como no tenemos un personaje principal al cual seguir a lo largo de toda la trama, tenemos distintos personajes que son importantes, el narrador toma mucha potencia, tiene mucha presencia. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que el narrador es un personaje más, porque no lo es, pero que al leer las descripciones que hace de los eventos que se van sucediendo e incluso de la descripción de las ciudades, nos vamos enterando de muchas cosas que no nos las dicen ninguno de los personajes, sino que nos las cuenta el narrador. Así que acá el narrador tiene un rol fundamental. No solo por lo que acabo de decir, sino porque es quien va a representar o a, desarrollar los temas más importantes de la novela, que son los siguientes. Por un lado, tenemos una crítica muy potente a la desigualdad social
en esa época, pero que también podemos entenderla como una crítica al año donde fue publicada la novela, aunque había pasado muchísimo tiempo y la situación era distinta, pero hay algo de eso que podemos, digamos, trasladar en el tiempo, más allá de que la novela transcurre al principio en 1775 y la novela después fue publicada en 1859. Más allá de eso, sí podemos ver que la crítica que hace de la desigualdad social en esa época se puede llegar a trasladar al presente en que fue publicada la novela. Otro de los grandes temas es la crítica que hace al abuso de poder, e incluso algo que me llamó mucho la atención es la crítica que hace a cómo las personas abusan de los animales, en el sentido de que los hacen que se agoten y hasta que mueran por cansancio y un montón de otras cosas. Me pareció, no sé si adelantado a su época, pero sí que el abuso de poder o la crítica que hace no solo es entre seres humanos, sino también el abuso de poder por parte de los humanos hacia el resto de los seres vivos. También, como se podrán imaginar, dada la época en la que ocurren los sucesos de la novela, hay una crítica muy potente al gobierno francés, o sea, a la corona francesa y al sistema de gobierno previo a la Revolución. Pero no solamente es una crítica a la corona francesa o al sistema de gobierno, sino que también hay una crítica, como verán, todos son críticas, hay una crítica, les decía, al sistema judicial y en especial a la pena de muerte que se aplicaba a absolutamente cualquier persona sin distinción de los crímenes que esa persona cometía. Entonces era lo mismo, digamos, había pena de muerte para un asesino y había pena de muerte para un niño o un adulto que había robado 2 o 3 monedas. Era lo mismo. Entonces acá hay también una crítica muy potente en ese sentido. Esos serían entonces más o menos los temas que abarca la novela. Por supuesto que hay un montón de otros subtemas y estos son los más generales, pero si los queremos abarcar en una sola palabra, podríamos decir que acá hay una novela que es una crítica, ¿sí? Una crítica social, que abarca todos los que les acabo de decir e incluso más. Lo bueno de leer una novela que fue publicada en el año 1859 es que es una novela que se puede conseguir muy fácilmente para leerla de manera online, en ebook o en PDF, porque es una novela, digamos, que los derechos ya están liberados. Lo malo de leer una novela publicada en 1859 escrita en inglés es que las traducciones pueden llegar a ser un problema. De hecho, a mí me costó encontrar una traducción al castellano que me resultara realmente fiel al texto original. Me encantaría que se animen a leer este clásico, que se animen a leer a Dickens. Es una novela que, a pesar de todo lo que dije, uno se vincula mucho con los personajes. No les voy a mentir, van a sufrir un poquito leyéndola porque las circunstancias históricas son complejas, pero les puedo asegurar que la van a disfrutar un montón. Así que ojalá se animen, ojalá la lean, y si es así, me encantaría que me dejen en los comentarios qué les pareció. Lo que sí les voy a pedir es ojo con el final, ojo con los spoilers. Tiene un gran final, gran final, así que cuidado con, digamos, hacer spoilers para las otras personas que lean los comentarios. Pero díganme qué les pareció. Algo que no quiero dejar de decirles es que si no les gusta leer en formato digital, no les gusta, digamos, ni los ebooks ni leer en PDF, hay algunas librerías en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en Buenos Aires, que están haciendo envíos a domicilio. Así que pueden investigar un poco y seguro van a encontrar alguna librería en su barrio que esté entregando libros. Lo bueno de que es una novela de 1859 es que en general se pueden encontrar ediciones que no sean muy costosas. Así que en ese sentido también puede llegar a ser una oportunidad. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Yo disfruté muchísimo de compartir con ustedes este clásico. Si les gustó el video, les voy a pedir que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita. También recuerden que abajo les dejo los links de mis redes sociales y les voy a pedir, si tienen ganas y si les gustó en este video en particular, que lo compartan con sus conocidos y que me ayuden a que este canal siga creciendo como lo viene haciendo poco a poco, gracias a ustedes. Esto me permite a mí seguir generando contenido de calidad y contenido interesante, así que recuerden también que me pueden dejar en los comentarios lo que les gustaría ver en los próximos videos.
Todas las ideas que me dieron hasta ahora yo las tengo anotadas y van a ir apareciendo en el canal. Así que estén atentos. Como les digo, denle clic a la campanita, así no se pierden de nada. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una gran semana.